Actualment te resultarà difícil pensar en no rentar-te les mans a la plegar a casa o abans de menjar, però la veritat és que moltes vegades aquest acte s'ha menyspreat. Este gest tan senzill sempre ha sigut important, malgrat que avui en dia la seva importància ha guanyat major visibilitat per estar en temps de pandèmia. Bueno, a menys que t'agraden los amantes bandidos o et deshidrate l'aigua, a ver, hi ha pandèmia. Tant a l'antiga com a la nova normalitat, rentar-se les mans no és cap tonteria. El fet de no rentar-se les mans abans de menjar, al sortir del bany o en tornar del carrer comporten un risc d'infecció. Perquè et facis una idea, en 2011 van morir 1,3 milions de persones per pneumònia i per diarrea 700.000. Aquestes són malalties fàcilment evitables amb un rentat correcte de mans, doncs s'estima que reduiria entre una quarta i la meitat el nombre de contagis i per tant de morts associades a diarrea i malalties respiratòries. Malauradament, no tothom té accés a les instal·lacions necessàries per rentar-se bé les mans. Segons UNICEF, el 40% de la població mundial no hi disposa d'aquestes, especialment als països menys desenvolupats. És important destacar que quan parle d'un rentat correcte de mans vull dir amb aigua i sabó, perquè és el sabó l'encarregat de desfer-se dels patògens. Tot i que avui en dia som conscients de la importància de rentar-se les mans i que no tothom té l'oportunitat de rentar-se-les en condicions, encara hi ha gent que no es renta les mans abans de menjar o després d'anar al bany. Si t'interessa saber més o menys de quanta gent estic parlant, pots pausar el vídeo i mirar aquesta gràfica o llegir l'article que deixa la bibliografia. Doncs bé, queda clara la importància de rentar-se bé les mans, doncs som conscients de la importància que té la vida de les persones rentar-se o no les mans de forma correcta, però com en tot, en el passat no fou així. Aquest descobriment li el devem a diverses persones, però avui parlaré d'Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis fou un metge hongarès que va néixer al 1818 i va morir el 1865. Sent d'Hongria, va anar a estudiar dret a Viena, on va descobrir enmig d'una autòpsia que la seva verdadera vocació era la medicina, graduant-se en aquesta disciplina el 1844. Va treballar al Gran Hospital de Viena, en l'especialitat d'obstètrica, que per a aquells que no sàpiguen el que és l'especialització mèdica que s'encarrega de l'embaràs, el part i el puerperi, i que sol combinar-se amb ginecologia. I tornem al mateix. Què és el puerperi? El puerperi és el període entre que la mare expulsa el nadó o la placenta fins que el sistema reproductiu i les hormones de la mare tornen a la normalitat que existia abans de l'embaràs. Era habitual morir per febre durant aquest període, però en el mateix hospital s'observava certa diferència en la taxa de mortalitat segons la clínica en la qual es donava llum, mentre que en una clínica que anomenarem A, la taxa de mortalitat era d'aproximadament el 2%, a la clínica B era del 10-20%. Tals eren les diferències que fora de l'hospital es coneixien i es preferia donar a llum al carrer abans d'assistir a l'hospital si la clínica assignada era la B. Ignaz, a part de poder reconèixer aquestes diferències, va revisar els arxius de l'hospital i amb els seus coneixements d'estadística va traure les taxes de mortalitat d'ambdues clíniques i va començar a investigar quins podrien ser els causants del problema. L'opinió mèdica predominant en l'època era pensar que evitar aquestes morts estava fora del control humà. ¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí! Ja que per a ells aquestes morts eren causades per factors atmosfèrics, còsmics o terrestres. Però Semmelweis no va trigar en desestimar aquesta opinió, perquè les dues clíniques estaven en iguals condicions d'aquest tipus. Tot seguit va continuar descartant altres possibles causes. Per començar, no podia ser la metodologia, doncs ambdues clíniques utilitzaven les mateixes tècniques. Després es va fixar en que a la clínica on hi havia menys mortalitat practicaven les comadrones i a la clínica B, amb major mortalitat, practicaven els estudiants de medicina. Aquesta diferència va guanyar d'importància després de que un company de feina morira sota els mateixos símptomes dels malalts de febre del puerperi, després de tallar-se amb el bisturi d'un dels estudiants. En aquell moment, Ignaz va pensar que moltes vegades els estudiants arribaven a les pràctiques després de disseccionar cadàvers. Amb tot això va determinar que l'alta taxa de mortalitat de la clínica B per febre del puerperi hauria estat causada per algun tipus de contaminació que els estudiants transportarien a les mans des dels cadàvers fins al paritori.
Cal recordar que en aquella època no se sabia que els microorganismes podien ser els responsables de les malalties. Malauradament, molts dels seus companys no volien acceptar la seva hipòtesis, però la realitat era clara. Des que va desenvolupar el 1846 un protocol de desinfecció amb solució de clor, abans de les intervencions la mortalitat va baixar. A l'abril es situava en un 18,3%, al maig era tan sols un 2,2% i a l'agost només era un 1% de mortalitat. Alguns dels metges sí prengueren les mesures proposades per Semmelweis, especialment els més joves, però els altres van rebutjar les dades empíriques. Pot ser per la seva edat front l'experiència o pot ser per la dificultat d'assimilar que, malgrat no intencionadament, eixes morts eren responsabilitat d'ells. D'altra banda, en aquell moment no existien les instal·lacions necessàries per rentar-se les mans a l'hospital, doncs encara no li trobaven la utilitat, però Ignaz va seguir advertint i acusant a la comunitat mèdica de que estaven matant persones. Entre les persones que estaven en contra d'Ignaz es trobava el seu cap, que finalment el va fer fora de l'hospital. Després de marxar Semmelweis, les taxes de mortalitat a la clínica B tornaren a pujar. Ignaz va tornar a Budapest, on va assumir la càtedra d'obstètrica i va aplicar el seu mètode de desinfecció amb cal clorada en aquell hospital, repetint l'èxit anterior. Malgrat tot això, la comunitat mèdica seguia sense acceptar els fets i per diversos motius, aliè al que ens importa, es van veure obligats a ingressar al nostre protagonista en una institució mental el 1865, on el 13 d'agost d'aquell mateix any va morir, teòricament, de la mateixa malaltia contra la qual va lluitar tota la seva vida. Alguns diuen que va ser pels típics maltractes de l'època a les institucions psiquiàtriques que durant una pallissa li causaren unes lesions que se li van infectar. Altres, en lloc d'això, diuen que es va escapar per anar a la sala d'autòpsies de l'hospital i provocar-se un tall amb un bisturí contaminat davant dels estudiants. Fora com fora, agradable no va ser. Va morir com tants altres grans de la història de la ciència, sense ser reconegut el seu treball a gran escala mentre seguia viu. Com deia al principi, ell no és l'únic que ha contribuït a que avui coneguem la importància de rentar-nos les mans. 6 anys abans que ell, el doctor Oliver Wendell Holmes ja va pensar en la implicació de les mans dels metges en la transmissió d'aquesta malaltia, però al igual que Ignaz Semmelweis no va obtenir prou suport i a més va publicar l'estudi en una revista que fracassaria al poc de publicar. Altres treballs que contribuïren a aquest descobriment foren els posteriors descobriments de Pasteur entre 1857 i 1876, que contribuïren a la teoria microbiana juntament amb els de Koch. I en 1864, mentre era professor de cirurgia a la Universitat de Glasgow, Lister va descobrir els treballs de Pasteur i va pensar que l'existència de microbis podria explicar les infeccions de les ferides. Lister desconeixia el treball de Semmelweis, fins que al 1883, quan el va conèixer, el va reconèixer com el seu predecessor. Totes aquestes aportacions, tant les de qui he anomenat com dels que no he anomenat, han contribuït a que avui coneguem la importància de rentar-nos les mans, doncs actualment als hospitals es prenen les mesures necessàries per reduir les morts postoperatòries. Així que recordeu rentar-vos les mans. Ara el més normal és que vos estigueu rentant les mans cada 2x3, però quan tot això passe, o fins i tot ara mateix a ta casa quan surtis del bany, per favor, renta't les mans. Pots estalviar-te un muntó de desgràcies. No és cap tonteria. Actualmente te resultará difícil pensar en no lavarte las manos al llegar a casa o antes de comer, pero la verdad es que muchas veces este acto se ha menospreciado. Este sencillo gesto siempre ha sido importante, aunque hoy en día su importancia haya cobrado mayor visibilidad por estar en tiempos de pandemia. Bueno, a no ser que te gusten los amantes bandidos o que te deshidrate el agua, porque a ver, hay pandemia.
Como digo, tanto en la antigua como en la nueva normalidad, lavarse las manos no es ninguna tontería. El hecho de no lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño o al volver de la calle, conlleva un riesgo de infección. Para que te hagas una idea, se estima que en 2011 murieron a causa de la neumonía 1,3 millones de personas y por diarrea 700.000. Estas son enfermedades fácilmente evitables con un lavado de manos correcto, pues se estima que se reduciría entre un cuarto y la mitad el número de contagios y por lo tanto las muertes asociadas a la diarrea y a las enfermedades respiratorias. Aunque lamentablemente no todo el mundo tiene acceso a las instalaciones necesarias para lavarse las manos de forma adecuada. Según UNICEF, el 40% de la población mundial carece de estas, sobre todo en los países menos desarrollados. Es importante recalcar que cuando hablo de un lavado correcto me refiero con agua y jabón, pues no es lo mismo. A pesar de que hoy en día seamos conscientes de la importancia de lavarse las manos y que no todo el mundo tiene la oportunidad, bastante gente sigue sin lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño. Si te interesa saber más o menos de cuánta gente hablo, puedes echarle un vistazo a un estudio en que se encuestó sobre este hábito a adolescentes de unos 80 países diferentes según el nivel de desarrollo del país. Pues bueno, lo dicho, está clara la importancia de lavarse las manos, pues somos conscientes del impacto que supone en la vida de la gente lavarse o no las manos. Pero como en todo, en el pasado no era así, pues todo tiene un origen. Este descubrimiento se lo debemos a varias personas, pero hoy hablaré de Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis fue un médico húngaro que nació en 1818 y murió en 1865. Siendo de Hungría, se fue a estudiar leyes a Viena, donde descubrió, en medio de una autopsia, que su auténtica vocación era la medicina, graduándose en esta disciplina en 1844. Trabajó en el Gran Hospital de Viena en la especialidad de obstétrica, que para quien no sepa lo que es, y para mí también, que tampoco lo sé, es la especialidad médica que se ocupa del embarazo, el parto y el puerperio, y que suele combinarse con ginecología. Y volvemos a las mismas. ¿Qué demonios es el puerperio? Pues el puerperio es ese periodo entre que se expulsa al bebé o la placenta hasta que el aparato reproductor y las hormonas de la madre vuelven a la normalidad que había pues antes del embarazo. En aquella época era común morir por fiebre durante el puerperio, pero en el mismo hospital se observaba cierta diferencia en la tasa de mortalidad según la clínica en la que se había dado a luz. Mientras en una clínica a la que llamaremos A, la tasa de mortalidad estaba sobre un 2%, en la clínica B era de un 10-20%. Tales eran las diferencias que fuera del hospital se conocía y se prefería parir en la calle a asistir al hospital si la clínica asignada era la B. Ignaz, aparte de ser capaz de reconocer tales diferencias, revisó los archivos del hospital y con sus conocimientos de estadísticas sacó la tasa de mortalidad de ambas clínicas y empezó a investigar cuál podía ser el origen del problema. La opinión médica predominante en la época era pensar que evitar esas muertes estaba fuera del control humano. Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí. Ya que para ellos estas muertes eran causadas por factores atmosféricos, cósmicos o terrestres. Semmelweis no tardó en desestimar esta opinión, porque las dos clínicas estaban en iguales condiciones de ese tipo. Luego se dispuso a descartar otras posibles causas. Para empezar, no podía ser la metodología, porque ambas usaban las mismas técnicas. Luego se fijó en que en la clínica A, donde había menos mortalidad, practicaban las comadronas, y en la clínica B, con mayor mortalidad, practicaban los estudiantes de medicina. Esta diferencia cobró importancia después de que un compañero de trabajo muriera bajo los mismos síntomas de los muertos por fiebre del puerperio, después de cortarse con el bisturí de uno de los estudiantes. En ese momento, Ignaz pensó en que muchas veces los estudiantes venían a las prácticas después de diseccionar cadáveres. Con todo esto determinó que la alta tasa de mortalidad en la clínica B por fiebre del puerperio era causada por algún tipo de contaminación que los estudiantes transportaban en las manos desde los cadáveres hasta el paritorio. Pues recordemos que por la época no se sabía que los microorganismos podían causar enfermedades. Lamentablemente muchos de sus compañeros no quisieron aceptar su hipótesis, pero la realidad era clara. Desde que desarrolló en 1846 un protocolo de desinfección con una solución de cloro antes de las intervenciones, se redujo la mortalidad.
En abril se situaba en un 18,3%, en mayo era un 2,2% y en agosto era tan solo un 1% de mortalidad. Algunos de los médicos sí tomaron las medidas que propuso Semmelweis, sobre todo los más jóvenes, pero otros se negaban a los datos empíricos. Probablemente lo hacían por ser el más joven o porque sería aceptar que hasta entonces las muertes eran responsabilidad directa de ellos, cuando para ellos su objetivo es velar por la seguridad de los pacientes. Por otra parte, por aquel entonces no había las instalaciones necesarias para lavarse las manos, pues no le encontraban la utilidad aún. Pero Ignaz siguió y siguió, no paraba de advertir y acusar a la comunidad médica de que estaban matando a gente. Su jefe, que también estaba en su contra, le despidió. Tras su marcha, las tasas de mortalidad en la clínica B volvieron a subir. Semmelweis volvió a Budapest, donde asumió la cátedra de obstétrica y aplicó su método de desinfección con cal clorada en ese hospital, repitiendo el anterior éxito, pero la comunidad médica seguía sin aceptar los hechos. Por varios motivos fue forzado a internarse en una institución mental en 1865, donde el 13 de agosto de ese mismo año murió por la misma enfermedad contra la que luchó toda su vida. Algunos dicen que fue por los típicos malos tratos de la época en las instituciones psiquiátricas, diciendo que durante un forcejeo o paliza le provocaron heridas que se le infectaron. Otros, en cambio, dicen que se fugó para ir a la sala de autopsias del hospital y provocarse un corte con un bisturí contaminado delante de los estudiantes. Sea como fuera, agradable no fue. Murió como tantos otros grandes de la historia de la ciencia, sin que se le reconociera a gran escala su trabajo mientras estuviese vivo. Como he dicho al inicio, él no es el único que contribuyó a que hoy en día conozcamos la importancia de lavarnos las manos. 6 años antes que Ignaz, el doctor Oliver Wendell Holmes ya pensó en la implicación de las manos de los médicos en la transmisión de esa enfermedad, pero igual que Semmelweis, no consiguió el respaldo suficiente, y además publicó el estudio en una revista que fracasaría al poco de publicarse. Otros trabajos que contribuyeron a este descubrimiento fueron los posteriores descubrimientos de Pasteur entre 1857 y 1876, que contribuyeron a la teoría microbiana junto a los de Koch. Y en 1864, mientras ejercía como profesor de cirugía en la Universidad de Glasgow, Lister descubrió los trabajos de Pasteur y pensó que la existencia de microbios podía explicar las infecciones de las heridas. Lister no supo del trabajo de Semmelweis hasta 1883, y cuando los conoció, le reconoció como su predecesor. Todos estos aportes, tanto los de quien he nombrado como de los que no, contribuyeron a que hoy en día conozcamos la importancia de lavarnos las manos, y a que en los hospitales se tomen las medidas necesarias para reducir las muertes postoperatorias. Así que recordad, lavarse las manos salva vidas. Ahora con el COVID, lo normal es que os estéis lavando las manos cada 2 por 3, pero cuando todo esto pase, o incluso ahora mismo, en tu casa, al salir del baño, por favor, lavaros las manos. Os puede ahorrar muchos disgustos. No es ninguna tontería.